Bueno, pues aquí estoy en el ecoparque de Bacalar. Aquí empezamos el vídeo del día de hoy, ya disfrutando de este baño, que es la primera vez que me acerco aquí, la verdad, a bañarme, no a pasear, porque pasear el ecoparque lo hemos paseado ya varias veces. Es precioso este lugar. El día de hoy está buenísimo, con sol, precioso. Y aquí nos hemos animado a venir, ya nos estamos despidiendo de Bacalar el día de hoy. El chaval está volando el dron, Julio está haciendo fotografías en el hotel. Ya sabéis que hemos venido a Bacalar para hacer fotografías en el hotel, más yo pues disfrutar de la zona, daros a conocer Bacalar. Pues nos vamos a ir ahora mismo al inicio del vídeo, donde estamos levantándonos, ya prácticamente saliendo del hotel para desayunar, y nos venimos aquí al ecoparque. De momento eso es lo que hemos hecho el día de hoy, que sería un día ideal para hacer el tour, pero que no lo vamos a hacer, nos vamos a ir para la playa pronto. Os dejo la intro y seguimos grabando. Pues las 9 menos cuarto de la mañana vamos a desayunar. Los chavales no sé si están trabajando ahora o están desayunando, no tengo ni idea. El día amaneció bastante bien, soleado, y el lugar muy tranquilo, ya lo veis. Vamos al restaurante y a disfrutar del desayuno. Ahí viene el chavalote, qué bueno. Muy bien, no tengo internet. ¿Tú tienes internet? ¿Tú tienes internet? No, yo no tengo tampoco. Quería subir el vídeo, no lo he podido subir ahora. A ver si luego más tarde puedo. No he tenido ningún problema con internet, pero ahora mismo no tengo internet, no sé por qué. No tengo ni idea. Bueno, pues un rinconcito de estos apetece sentarse, ¿eh? Los chavales, está Julio también con las bicis, qué bueno. Bueno, vais al fuerte. Muy bien. Pues con cuidado, chavales. Te voy a dar las llaves. Esta mañana ha decidido tomarse huevos con chorizo, Adriana, qué bueno. Pues yo en breve me voy a tomar mis huevos motuleños, que espero que lleguen enseguida. Salsitas diferentes que tenemos por ahí, café con leche. Y bueno, pues mis huevos motuleños que los voy a disfrutar, me encantan. Vamos a desayunar. A los chavales, nosotros ya terminamos el desayuno. ¿Qué habéis hecho? Pues fuimos a volar el dron, él con el Air 3. Qué bueno. Creo que ha hecho más vuelos en vertical que otra cosa. Y yo me especialicé en hacer el vuelo de dron del Avatar, el mosquito, como le llama Julia, que tiene un ruido así. Y nada, pues me han quedado bien los videos dentro de los cables, yo creo que... Se van a sorprender. ¿Alguno para el canal o no? Sí, a ver, es para el canal también. Ah, sí, qué bueno. Porque ahora mismo estáis trabajando aquí en el hotel, haciendo todo lo que podéis de imágenes de fuera externas y del hotel internas, y haciendo contenido, como decís vosotros. Sí, un café. Bueno, pues el chavalote ya ha pedido, que te he pedido un omelette, ¿no? Sí, Con jamón york y queso de dentro. sí, sí. Pues aquí estoy viendo el fútbol. El Barcelona va ganando 3-0, le acaban de anular un gol al Alavés y a punto de acabar la primera parte. Creo que es la primera parte lo que va a acabar. Al ratito veremos qué hacemos, porque el día está estupendo. Nos está diciendo vete a pasear. El Julio se pidió los chilaquiles porque le gustó la vista que tenían ayer, pero tú ayer te pusiste bien, ¿eh? A ver, qué ricos se ven esos chilaquiles. Bueno, mira el chavalote que quiere repetir con su waffle. Delicioso, ¿no? Lo que sigue. Ahí están los dos. Nos vamos para adentro otra vez para prepararnos para salir. Qué buen lugar. Julio se nos queda aquí haciendo fotografías del hotel. El chavalote viene aquí con el dron en la espalda. Y nosotros vamos a hacer lo que harías pues, si estuvieras aquí en el hotel. Podrías irte ahora, irte a un pontón, a hacer lo que es el recorrido, el tour. Hoy no lo vamos a hacer, es un día espectacular para hacerlo. Ya no queremos ir para la playa ahora al mediodía. Lo que vamos a hacer es el recorrido ahí a la laguna, aquí en el ecoparque. Y de ahí pues yo creo que me voy a dar mi primer bañito en el ecoparque. Fíjate, aquí, esto. Bueno, pues nos vamos para allá. Hay que pagar 20 pesos por persona, creo que para entrar. Y el chavalote nos hará un vuelo de dron de ahí, desde el ecoparque, tanto para lo que es el trabajo, como para aquí, para el canal. Pues aquí en la entrada del ecoparque, que es este camino de madera que tenemos por ahí,
Hay una persona que te va a cobrar un dinerito y te dicen que te mantengas a salvo de los cocodrilos. Pero bueno, hay reglamento. Los turistas nacionales e internacionales 20 pesos, niñas menores 10 pesos, adultos mayores 10 y gratuitos para los que viven aquí. Sí, pues son 20, 20, 20. Y tenemos aquí lo del caracol que os dije el otro día. El caracol chivita se llama. Para eso es la pulsera joven. Puede entrar y salir de veces. Bueno, pues nos vamos para adentro. Una vez que te ponen ya lo que es el brazalete, iniciamos el recorrido y la verdad que es espectacular. Esto que hicieron está fenomenal, ¿no? Lo que sigue. Y al ladito de lo más importante, que estás a 100 metros del hotel. Y todo esto lo puedes disfrutar como esta belleza de plantas que tenemos aquí, estas hojas que flotan con sus flores. Este paseo a la laguna, que por aquí tiene un color también muy bonito, la laguna, de un color espectacular, donde tenéis esa palapa, como veis ahí, pues en otros sitios te puedes poner debajo de lo que es el puente para tener tu sombrita. Y puedes hacer una serie de fotografías muy bonitas también, que ahora va a aprovechar el chaval para hacerlas con el dron. Y yo me voy a dar mi bañito, voy a ser el único que se va a bañar, creo. No, yo también. Me voy a bajar por unas escaleras cómodas para darme el baño. Aquí no debe medir, bueno, aquí mide unos 30-40 centímetros en la profundidad y en aquella parte a lo mejor 1 metro. No debe medir mucho más. ¿Cómo lo ves hoy, chaval? Muy bonito, se ve muy transparente todo. Está espectacular para hacer fotografía, ¿eh? Sí. Voy a hacer unas fotografías desde aquí también yo. Me he vuelto para aquí, para las plantas, para hacer unas fotografías desde aquí, porque esto queda muy bonito con ese, pues ya lo veis, estos embarcaderos que hay detrás, queda espectacular. Me voy con Adrián y con Alex. Ahí te hablan de los tetromatolitos, que son seres vivos, oxigenan la laguna, protégelos. Y esto, por lo que se ve, son bebés de tetromatolitos, estas piedras que veis por aquí. Por eso le han plantado aquí también el cartel, para que la gente no ande por aquí encima. Porque los tetromatolitos, cuando ya tienen, pues esos 10.000 años, son bastante grandes, pero estos ya tienen menos años. Y como os dije yo ayer en el vídeo también, pues servían para oxigenar el agua. Bueno, Adriana, ¿qué te está pareciendo? Te voy a dejar la toalla porque me parece que te vas a tomar el sol, ¿a que sí? Pues la verdad que está muy bonito, da muchas ganas de Está muy bonito, que sí. Sí. Bonito no, como yo digo, lo que sigue. Espectacular. Aparte, como ha habido buenas lluvias, la laguna parece que está un poquito más crecida de lo habitual. Un poquito más alta, no mucho más, pero un poquito. Y fijaros cómo cambia aquí ya el color del agua. Unos tonos azul turquesa preciosos, va teniendo diferentes tonalidades. Y bueno, como esas personas están ahí bañándose, lo mismo voy a hacer yo en un ratito. Lleva un caracol. ¿Viste? Ah, lleva un caracol. Es como una, Parece una gaviota, pero no es una gaviota, no sé qué. es un águila, creo. ¿Un qué? Una aguililla. Bueno, pues lleva un caracol en su boca. Parece mentira. Bueno, aquí no hay mucho pez para pescar, la verdad. Ya se me olvidó por qué motivo no hay peces. Por ahí te dicen, te recomienda que no te introduzcas para adentro. Aparte que lo tendría muy difícil. Voy a hacer una fotografía desde aquí. Pues esta es una de las bajadas a la laguna que puedes utilizar. Otra está allí, otra en aquella parte, otra más al fondo, otra aquí al lado. El chavalote parece que se quiere parar aquí para volar el dron. Y en cualquier rinconcito de aquí te puedes parar, tanto para bañarte como para tumbarte al sol. ¿Te vas a bañar, chaval? Yo pensaba que no. Ah, qué bueno. Voy a volar el dron. ¿Me oíste? El dron, si no lo vas a usar, lo metes en la mochila, porfa. No me oíste. No. Que sí me voy a bañar, pero primero voy a volar el dron. Ok, pero luego me lo guardas, ¿vale? Sí. No me gustaría que se cayera la mochila para el agua. Y bueno, fijaros cómo cambia el color de la laguna tal como se va alejando con la sombra del sol. Es un espectáculo verlo así. Luego haré más fotos. Ahora me voy a dar un bañito. Allá también se va a bañar, a lo mejor. A lo mejor. Mira, No, se está animando. no. Aquí me meto, por esta parte.
Bueno, al final no se va a bañar, se va a quedar ahí sentadita, que tocando el agua. Te voy a hacer una foto cuando esté abajo. Cabellos. Me están diciendo que bajo y con cuidado, no vaya a ser que tenga un poquito de, Sí, está pues, de esa resbaloso. plantita que se crece ahí. Aquí Aquí sí está resbala, por resbaloso. ejemplo. Aquí tenéis que poner el pie antes de poner todo el peso. Probar un poco, porque si no se os va el pie. Agárrate bien al barandal que tiene. Ya por aquí me siento más cómodo. Ya está más cómodo. Oye, el agua está calentita. Ahí está calentita el agua, chaval. Te voy a hacer una foto desde aquí. Oye, aquí casi me cubre aquí. Casi, tengo que pagar saltitos ahora ya aquí ya no. Solamente al lado de la escalera. Qué gusto estoy aquí. El chaval ya está con el dron volándolo. No lo veo dónde está el dron. ¿Ya he empezado? Ah, está ahí arriba. Yo me voy a adelantar un poquito porque aquí al ladito es como casi cubre. Ah, ya estamos. Hay zonas que cubre más, menos. Lo que puedo hacer es pasar por debajo de la madera e irme a la otra parte, a la que está más abierta. Pero está espectacular este lugar, ¿eh? 20 pesitos, yo lo veo muy bien. Con eso lo que hacen es el mantenimiento, el haber pagado también toda esta madera que han utilizado y el darnos la seguridad de que todo está controlado y vigilado por aquí también. Hay un zopilote ahí, justo, no sé si veis un punto negro. Es como pues un buitre de aquí de la zona que se le llaman zopilote. Y yo al manglar no me meto, eso está claro. Luego lo grabaremos cuando vayamos por allá. Voy a pasar por debajo de aquí. Fijaros que agua más cristalina, más transparente, maravillosa. Adriana, ahí te dejo, me voy a pasear por aquí dentro. El chavalote cuando termine el vuelo, pues mira, desde aquí voy a hacer alguna foto. Se bañará también. Estas maderas nos pueden decir cómo está de alta o baja la laguna. Ahora mismo se supone que estaba un poquito más alta días pasados, como hasta aquí. Y habrá habido momentos que está más baja, como 10, 15, 20 centímetros más para abajo. Eso dependiendo de cómo estén las lluvias, un poco todo, ¿no? Porque aquí la marea del mar no existe en la laguna, es más que nada las lluvias y cómo vienen con la salida del agua los cenotes que aquí desembocan en la laguna. Los cenotes no, los ríos subterráneos, mejor dicho. Y bueno, ahí se pueden ver los tornillos, como lo pusieron, pero eso no puede influenciar porque la altura es muy alta para que tú te des con algo de eso. La verdad es que está bien construido, eso sí, necesita un mantenimiento. Y ese mantenimiento, qué bueno que estén sacando un dinero para que se lo den y podamos disfrutarlo cada vez que vengamos a Bacalar. Fue algo muy bueno que, pues no sé a qué se le ocurrió de aquí, del ayuntamiento, pero le dio mucha plusvalía a la zona también. No es un balneario, pero está precioso esto. Y yo me estoy metiendo más para adentro y no os creáis que me va a cubrir más. Se va a mantener más o menos a esta altura. Me puedo ir para allí paseando y estaré así por esta zona cercana, que es el color del agua más clarito. Ahí tenemos el chavalote y Adriana. Les voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, y dependiendo de la zona, por ejemplo aquí, fijaros la altura del agua. Es unos 70, no, unos 65 aproximadamente. Cerca de unos 70. Por allí les llega a la cintura. A lo mejor es moverse 10, 15, 20 metros y yo estoy pegando saltitos, voy pegando saltitos a la izquierda con un pie, parece que estoy jugando en la escuela, porque no quiero que me llegue hasta la boca el agua, aunque ya sabéis que esto es agua dulce. Y bueno, esto conecta con otra laguna gigantesca, que es la de Chetumal, y la de Chetumal conecta con la del mar. Y esto se hace kilómetros y kilómetros de lagunas muy bonitos, espectaculares. Así que si venís aquí a Bacalar y queréis descansar, tenéis el Hotel Diosa del Agua, que se descansa de maravilla. Con comodidades para luego darte el baño antes de irte, por ejemplo, a dormir en su piscina. Cenar, desayunar, comer, lo que tú quieras. Y si no, te vienes aquí a la laguna y empiezas a hacer tours. Mira, este es el de velero, este yatecito, este lo hemos hecho una vez. No es habitual que lo hagamos en ese tipo de barco, pero sí lo hicimos una vez. Y es muy bonito. Creo que ahora cuando pase delante de mí le voy a hacer una fotografía. Es que Bacalar está para que te relajes, te olvides de todo.
tu imaginación vuele un poquito, pienses en cosas buenas, que es lo mejor que hay, porque a medida que crecemos, a medida que nos hacemos mayores, como que la mente se quiere defender de todo lo ocurrido durante la vida y empieza a pensar más en lo malo que en lo bueno. Pero bueno, voy a parar un poquito y voy a hacer unas fotos. Yo intento luchar para que eso no me ocurra, pero sí me ocurre, como todo el mundo. Bueno, pues por fin, de los días que hemos estado, que este es el cuarto, bueno, el primer día llegamos ya por la tarde. Se podría decir que este es el tercero que iniciamos acá, que ha salido el día así, con estos colores y este sol bonito, ¿no? Lo que sigue. Luego a lo mejor por la tarde se nubla un poquito, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Pero hoy hubiera sido el día indicado para hacer el tour. Pero de todas formas lo hemos hecho con lluvia, lo hemos hecho nublado y nos ha gustado muchísimo. Yo lo digo por el tema de imagen de fotografía, no lo digo porque vayas a pasarlo mal si lo haces estando nublado. Al revés, a lo mejor lo agradeces porque no te quemas. Pero los colores del agua, estos colores que son tan famosos en la bahía, la laguna, sí, la laguna, mejor dicho, perdonadme que a veces digo bahía y no debo de decirlo. Pues lo famoso de la laguna son los 7 colores, estos que tiene diferentes de su azul, que parece mentira, ¿no? Que se puede decir así. Conocida como la laguna de los 7 colores también. Y por suerte en estos días hemos volado el dron en diferentes lugares. Vamos a repetir luego, si sigue el sol, vamos a repetir, vamos a hacer un vuelo un poquito más alto y un poquito más espectacular de la zona de Cocalito, donde estuvimos el otro día, donde está el cenote azul, hay otros cenotes negros, hay varios cenotes, pero que quedan los colores lo que es los colores de la laguna espectaculares. Es un lugar que si vienes con dron tienes que ir ahí sí o sí. El otro día estaba nublado, Alex lo hizo de otra manera diferente y hoy me gustaría que lo hiciera con la vista del cenote azul y también los colores de la laguna desde un punto de vista más alto. Bueno, otra vez volverá a salir el sol y volveremos a ver el color del agua cómo cambia. Y darles las gracias a todos los que seguís el canal por estar ahí acompañándonos día a día, a pesar de que mis vídeos sean largos, que os haga aquí sentir que estáis bañando en la laguna, en esta piscina gigante que tenemos aquí, espectacular, limpia, preciosa, donde no necesitas nada más que eso, dejarte llevar, no le busques más cosas. Estoy mirando a ver si veo, sí, mira, el Hotel Diosa del Agua está ahí detrás de estas palmeras que hay ahí. Hay una palapa gigantesca, ese es el Hotel Diosa del Agua y desde ahí se ve la parte del rooftop. Pero claro, yo lo veo con mi vista, con la cámara es muy difícil, pero justo está ahí, para que veáis lo cerca que está de aquí. Ya os digo, os dejan bicicletas, podéis ir andando al fuerte, a la zona del centro. Tenéis cerca lugares para, si no queréis comer allí, pues podéis comer en otro sitio cerca. Podéis también rentar tour. Ellos también te pueden mandar a algún tour en especial. Os pueden aconsejar. Así que yo, por ejemplo, para mí, el Hotel Diosa del Agua, me siento como en casa. No vengo muy a menudo, ahora quizá vengamos cada 2 meses aproximadamente. Y me voy a sentir igual de cómodo como me he sentido hoy. Desde que lo descubrimos ya no quise cambiar. No quise cambiar porque, pues aparte está muy bien ubicado, es muy tranquilo, duermes bien, es limpio, te atienden muy bien, es elegante, tiene ese diferenciador que tiene que representa la zona donde está, con sus palapas. Bueno, por aquí ya me va cubriendo menos, fijaros ya que la altura me va bajando del agua. Y si me acerco a estas personas, pues poco a poco irá cubriéndome menos. Ahí me puedo hacer mejor foto porque ya puedes sacar un poquito menos el agua tocándote en la boca, ¿no? Por ejemplo, que me estaba haciendo fotos allí y digo, se va a ver mi cabeza metida dentro del agua. Aquí ya no, aquí ya más o menos salen unas fotografías un poquito más bonitas. Y hay que aprovechar este color del agua. Esto es una maravilla. Parece mentira que sea la primera vez que estoy dentro del agua del ecoparque. Después de las veces que hemos estado por aquí, siempre me ponía a pasear, como hacen estas familias, dábamos la vuelta a todo y terminábamos allá y decíamos, está muy bonito. Pero yo miraba a la gente como estaba aquí dentro del agua y decía, ay, qué ganas tengo de meterme. Hoy ya me quité
Me quité ese problema. Entonces, la pregunta que me hace más de uno: Paco, ¿tú me aconsejas que vaya a Bacalar? Posiblemente, claro que sí. Perfectamente, mejor dicho. Disfruta Bacalar, disfruta tu rato de... Quítate el estrés, quítate los malos pensamientos, déjate llevar, toma tu cafecito, juega con tus hijos, vente con buena pareja, o vente con la familia, o vente solo si quieres. Ves a conocer diferentes lugares de aquí, de la zona, porque son muy bonitos todos prácticamente. Yo he dado a conocer unos poquitos, los más conocidos quizás, o uno de los más conocidos, pero hay lugares espectaculares y lugares que ni conozco, que todavía no he ido. Es que me acomodo, a veces somos cómodos, a mí me pasa. Ya voy a un sitio, me encontré a gusto y quiero repetir en ese lugar. Y no soy el único que creo que le pasa eso. Más de uno de vosotros le pasa lo mismo, ¿no? Pero a la edad que tiene Alex, por ejemplo, o Julio, o Adriana, qué bueno sería explorar un poquito más y darles a conocer otros lugares. Yo me acuerdo cuando vinimos una vez, no me acuerdo el nombre ahora, es un profesor que vive en Chetumal, es amigo de mi amigo José. Estuvimos con él, nos enseñó unos manantiales en Río Hondo, unos manantiales de agua, son preciosos, están por aquí por la zona a 30 kilómetros aproximadamente. Parecen cenotes, no son cenotes, son nacimientos de río que se unen a Río Hondo. El Río Hondo, si no me equivoco, creo que se llama así, es la frontera entre Belice, natural, entre Belice y México. No sé si también hace frontera, no tengo claro si hace frontera con Guatemala, eso ya no lo tengo tan claro. Le quiero mandar saludos a los amigos de Guatemala que siguen el canal ahí. Ellos tienen una emisora de radio y nos visitan de vez en cuando por acá. Gracias por estar ahí. También le quiero mandar saludos a todos los que cada día comentáis los vídeos. Pues mira, hoy va para Cecilia de Argentina, que lo comenta casi a diario. También para Luigi de Cuba, que también comenta casi a diario. Juan de Cuba, también me acuerdo de ti. Qué casualidad, ¿no? ¿Quién más tenemos por ahí? Roberto, que últimamente Roberto está comentando mucho, pero no sé si estás en España, creo que sí. De aquí de México, habéis unos cuantos, bastantes, que nos animáis al estar ahí en el canal, pero que comentáis un poquito de vez en cuando. A más comentarios hay en un vídeo, como que YouTube le gusta promocionarlo más, es por eso que bueno que los comentéis. También ayuda mucho a los que no han visto el vídeo, miran los comentarios y ahí se animan a quererlo ver o a no quererlo ver, depende del comentario como sea. Y esos likes, pues ya sabéis que YouTube... Mira, ahora ya me estoy acercando otra vez donde está Adriana y Alex, y ya me está otra vez el agua por aquí, por la boca. Pues esos likes, cuando le dais así, cuando llegamos a cierto número, hace que lo promocionen un poquito más el vídeo y llegue a más personas. Cuesta, pero ahí estamos, luchándole día a día, sin descanso. Pero también disfrutándolo, porque no lo hago como trabajo, lo hago como forma de vida, y es mi forma de vida. Esta semana vamos a grabar ese desarrollo tan bonito de dotes residenciales. Lula se llama, está allí en Francisco Humay. Lo vamos a grabar el miércoles. Esta semana pasada, el mismo día que llegamos aquí, no, el día anterior estuvimos grabando Cocay. Cocay es un desarrollo que está en Tulum. Lo grabamos con Alejandro. Son departamentos de una recámara o de 50 metros cuadrados la mayoría, pero hay 10 unidades de 3 recámaras tipo Lokov. A mí me impresionó mucho cómo lo dejaron de bonito. El precio está ideal, te lo dan llave en manos, quiere decir que te lo dan amueblado, equipado y decorado. Así que yo creo que hoy va a terminar el vídeo corto, el chavalote, o lo coloco ahí, el vídeo corto de Cocay, y seguimos aquí grabando. Estamos aquí en la región 15 de Tulum, un desarrollo que tiene el nombre Cocay. Es un desarrollo espectacular, son departamentos como el que estáis viendo de 50 metros cuadrados. En este caso estamos ofreciendo los 8 últimos departamentos de la fase 2, 60 departamentos en la fase 3, con 10 departamentos también triple loco, de 3 recámaras, amplios y grandes. Alejandro, cuéntame un poco más. Así es, son departamentos de lujo, acabado tipo Chucum, totalmente equipados, llave en mano.
increíbles amenidades, más de 15 amenidades principal, la piscina tipo cascada de 400 metros cuadrados, un desarrollo de inversión que le va a generar muy buena plusvalía. Y lo mejor de todo, tiene un precio increíble. ¿De qué precio podemos hablar? Desde 2.199.000 se pueden hacer este departamento aquí en Tulum, totalmente equipado y amueblado. Os dejamos un recorrido de lo que es el desarrollo. Aquí estamos, en Tulum. Pues aquí estoy disfrutando este ratito de baño. Ahora solamente falta que el chavalote termine su vuelo de dron, que la verdad es que está tardando, pero es porque lo quiere hacer para dos temas, tanto para fotografía y promoción del hotel como para nosotros. Ahí hace diferentes tipos de vuelo, los hace vertical, que son para celular, los hace horizontal, que es para YouTube, y también hace fotografías para que luego las podáis ver en el grupo de Paco en Riviera Maya, que ya tenemos 31.400 seguidores, está muy bien. Ojalá con YouTube creciéramos tanto también y fuéramos a más día a día, pero yo sé que este canal no va a ser viral porque tampoco soy amarillista, no me gusta crear noticiones para generar visitas, sino que me gusta grabaros el día a día como lo hago. Yo sé que a muchos no les gustará que sea tan pesado cuando grabo, de que sea de 1 hora, de 2 horas el vídeo, pero hay otras personas que necesitan sentir que están aquí, necesitan sentir que esto que estoy haciendo ahora, como bañarme en la laguna, pues ellos se lo imaginan como que pues algún día lo van a hacer o que ya lo han hecho y se les recuerda, ¿no? Y es otra forma de grabar, digamos, muy cómoda por mi parte, la verdad, porque esto de tener la cámara encendida y poderos hablar de las sensaciones que tengo en cualquier momento, para mí se me hace cómodo. Pero también se me hace muy verdadero. A mí me ayudó mucho en el momento que quería un poquito de ayuda para conocer la zona, ¿no? Y lo bueno que tenéis vosotros, que lo estáis viendo, que podéis elegir la forma de ver el vídeo, o pasando a trocitos, de atrás hacia adelante, o verlo completo, dejarlo puesto, como hace nuestro amigo Paco y María, que lo dejan ahí mientras están trabajando, haciendo las cosas de casa, se lo ponen, que les quiero mandar saludos a Paco y a María, que ya están pronto de irse de aquí, de la Riviera Maya. Se van a volver otra vez a Barcelona para volver otra vez en otro momento. Y que sigáis el canal de Ponte Keto de María, que es un canal buenísimo, que vas a poder comer dulce aunque seas diabético, por ejemplo, que vas a evitar que tu hígado se haga graso, o una forma de comer diferente. Y nada, aquí estoy llegando ya a donde está Adriana otra vez sentada. Y el chavalote, ¿qué te queda todavía de vuelo? Ya lo sé, ya lo yo. Ya estoy esperando que te vengas aquí a bañarte un ratito. ¿Estás mirando a ver dónde está? Estaba mirando dónde está el dron de Julio, que creo que ya se lo llevó. Ah, que Julio estaba por aquí también volándolo. Sí. Ah, mira qué bien. Que era Julio. Ah, yo no lo sabía. Voy a parar un poquito, voy a salir, fijaros, aquí al lado de la escalera como que me llega a la boca casi el agua. Pero es porque se ha ido de bajar y subir, se ha hecho un pequeñito hoyito y ya. Venga, chaval, que te esté esperando. Adriana me dice que por aquí abajo hay peces, a ver, Bueno, ya ¿dónde se fueron están? para acá. No lo veo. Ya se vinieron para acá. Ah. Bueno, pues algún pececito que otro puede ser que haya por ahí abajo, pero yo no lo estoy viendo. Y mira que se ve cristalino, no tengo el agua metido en el agua la cámara y se ve como un espejo, ¿eh? Mira, aquí tenemos uno. Voy a meter la cámara. Bueno, pues al final metí la cámara dentro del agua por un pececito que vi, el único. Aquí estoy en la escalera, no me quiero salir porque estoy muy a gusto con la temperatura del agua que tengo. Bueno, pues
Pues ya saliendo, con cuidado también, no te resbales, agárrate. Y la verdad que bajas y subes bien, si lo haces con cuidado no está tan mal. Ahí está el dron del chavalote. Él se va a quedar aquí a bañarse, nosotros nos vamos a ir paseando, porque es que si no te bañas, si te quedas aquí es para tomar el sol y no queremos tomar el sol. Alguien dejó sus gafas ahí. Qué bueno. Pues nada, os pongo el vuelo de dron del chavalote. Tenemos este y nos vídeo vamos. porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, venga, chaval.
And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in the heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Detenemos este video por un momento para explicarte un problema que desafortunadamente está ocurriendo con frecuencia. Como muchos ya saben, Paco se dedica a la venta de propiedades en la Riviera Maya. Sin embargo, varios inversionistas que descubren propiedades a través de este canal de YouTube creen que al contactar directamente a la inmobiliaria o a otro broker obtendrán un mejor precio. Pero eso no es cierto. Todos manejamos los mismos precios. La gran ventaja de contactar a Paco es que, al haber conocido la propiedad por medio de este canal, no solo recibirás el mismo precio competitivo, sino que estarás tratando con alguien que tiene más de 10 años de experiencia viviendo en la zona y que te puede ofrecer las mejores opciones. Además, si contactas a otra persona, Paco quedará fuera de la comisión, lo cual es injusto, ya que fue él quien te mostró la propiedad. Por eso te pedimos que, si alguna propiedad te interesa, te comuniques primero con Paco al número de WhatsApp o escanees el código QR que aparece en pantalla. Sin más por el momento, continuemos con el video. Ahí tenemos dos pececitos. Lo que pasa es que estoy un poco lejos, se verán muy pequeños. Pero tenemos dos peces por ahí, qué bueno. Bueno, pues el chaval se quiere tirar un clavadito. ¿Salió bien? Bueno, aquí están los caracoles civitas, son sus huevitos. De hecho, la época de reproducción es agosto y septiembre. Aquí tienen unos huevitos. Son como de esa forma, en estas burbujitas. Y tenemos otro por aquí. A ver si lo puedo localizar. Aquí está, miren. De hecho, hay otros que ya se estallaron. Yo creo que ya nacieron o no sé. Pero aquí tenemos uno. Y por ahí arriba tenemos otros dos. Bueno, pues esos son los huevitos de los caracoles que están en peligro de extinción aquí en la laguna. Así que si los ven, no los estallen y no los rompan. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya tirarme el último clavado. Bueno, la voltereta. El chavalote a punto de hacerse una voltereta aquí. Estoy grabando con las dos cámaras. Bueno, pues no es fácil grabar con dos cámaras, pero ahí está el chavalote, la habrá pasado bien. ¿Salió bien más o menos? Más o menos. Bueno, pues el chavalote que va a hacer el último salto y nos vamos. ¿Te parece? Sí. Nos vamos a ir nosotros, tú sigue si quieres. Ahí me dejan el celular ahí en la toalla. Muy bien. Acuérdate cuando vayas a agarrar la toalla de que el celular esté en medio. Sí. Bueno, pues venga, vamos a ver si ahora le da más impulso. Ahí lo tenemos al chaval. Ya estoy grabando. ¿Ya? Ya. Yo creo que eso ha sido un espaldazo, ¿no? Se supone que tenías que haber pegado un impulso más para arriba, pero bueno. ¡No iba convencido! ¡Qué cagada! Bueno, chaval, te voy a hacer una foto desde aquí arriba porque se ve espectacular el agua, ¿eh? Está muy buena. Pues hasta luego, chaval. Adiós. Nosotros vamos a dar el paseo por aquí. Adriana, te estabas haciendo un pollo alas ahí, o rostizado, como le dicen aquí en México. Un sauna. La verdad es que la madera, aquí os aconsejo que caminéis con algo puesto en los pies, porque las maderas agarran mucho calor. Yo cuando salí del agua me he puesto a andar por la madera, digo, ay, ¿cómo está esto de caliente? Pero ya veis que toda la gente deja sus cosas alrededor de las escaleras, cerca de las escaleras. Y a medida que nos vamos más para allá, menos profundo es, ya lo veis. La parte más profunda debe ser donde estábamos nosotros. Esa es la parte, creo yo, que un poquito más profunda. Por aquí dentro ya al medio cuerpo están agachadas, la gente.
Pues en realidad está a medio cuerpo. Si no, lo podéis comprobar con esa persona de ahí. Mira el niño como disfruta ahí. Qué colores. Voy a hacer una foto desde aquí. Pues ahí tenemos otro dron. Es aquel chico que está allí sentado, el que lo está volando. Y bueno, pues el ratito espectacular, ya lo veis. Y aquí puedes venir con la familia, quedarte el rato que tú quieras. ¿Quieres que te dé sombra? Como te dije antes, ponte debajo de lo que es este puente o el andador. En esa zona ya lo estáis viendo, mitad de cuerpo. A duras penas llegará a 70 centímetros de altura. La temperatura del agua es muy calentita. Y aquí en esta bajada, como es diferente a las otras, van dejando las cosas en las escaleras. Aquí la bajada se me hace bastante más cómoda. Y bueno, y esta zona de manglar, pues sí, hay posibilidades de que haya por aquí un cocodrilo escondido, como a veces no hemos encontrado. Creo que le llaman Pancho, Panchito. Ya hasta le pusieron nombre. A veces por aquí cuando hemos paseado está un poco seco esta zona. Hay zona un poco más húmeda, más seca, pero ahora mismo no, ahora mismo está toda llena de agua. Y todo lo que veis de plantas son plantas de manglar. Qué diferencia, ¿no? Y el agua está cristalina. El problema está en cómo se ve debajo. Aquí, como las hojas se deshacen, tienden a pudrirse, pues produce un color en el suelo y se ve así. Ahí por donde está Adriana, si me miro para la derecha, un poquito más para adelante quizá, aquí a la derecha un poquito más para adelante quizá veamos uno. Hace 2 o 3 vídeos cuando grabamos por aquí vimos uno, un cocodrilo me refiero. Ellos van a su bola, no molestan a la gente. Si tú no vienes para acá y no empiezas a hacer tonterías, no tienes por qué tener un problema. Ahora mismo no veo ninguno, ¿eh? La otra vez que lo vimos creo que fue por ahí escondido. Está debajo del manglar un poquito así, descansando. Y si no fue aquí, sí, creo que fue ahí, justo ahí. Es que como ha cambiado un poquito porque ahora hay más agua. En esa zona, porque en esta zona ya no veo. Sí, era ahí atrás, aquí no. Aquí no se ve más lo que es el agua de la laguna, aunque estará húmedo por ahí abajo. Mucha vegetación. Y ahora vamos a salir justo delante del hotel. El hotel lo tenemos ahí delante. Estoy viendo la palapa del hotel ahora. Si te dejas esto puesto, podrías entrar a otra hora seguramente del día. Simplemente le dices, salía una cosa y vuelves a entrar. He dicho esto, pero es la pulsera. Y aquí ya... creo que vamos a salir por donde hemos entrado. Ahora lo comprobamos. Estos trocitos de sombra se agradecen. Y este es el parquecito que tenemos delante del hotel. El hotel está ahí en la entrada. Vamos a pasar al lado de algo importante que os quiero enseñar. Aquí está el depurador de aguas residuales.
para que veáis que no va a la laguna, sino que lo tenemos aquí al lado. A ver si lo puedo grabar entre estas plantas. Cuando pasamos por la calle, también pasamos a su lado. Justo este es el depurador de aguas. Ahí lo tenemos. Ahí está. No es muy grande porque tampoco es que haya muchos habitantes aquí, en esta zona. Pero fijaros, ahí está. Ese es de ahí. Bueno, pues estamos saliendo otra vez por donde entramos casi. Luego es como un cuadrado, o un rectángulo. Entramos por allá, llegas a la laguna, das la vuelta y sales por aquí. Voy a preguntar a la señora que está en la entrada este tema, que si yo ahora salgo y vuelvo luego más tarde, no tengo que volver a pagar. Sí, es cierto, puedes pasar con tu pulsera. Sí, me dice que sin problema, que hasta las 6:30 de la tarde yo puedo entrar y salir las veces que yo quiera. A las 6:30 de la tarde lo cierran. Y por aquí también podéis contratar el tour del portón o tour del barco para hacer la laguna, justo ahí. A veces lo hemos comprado los chicos de aquí. Estáis al lado del hotel también. Ese puestecito de que hay ahí. Te ponen precios de la lancha 3,50, pontón a 4,50 por persona. Y son los mismos precios que te ponen por allí, por otros lados, duran 2 horas. Saludos. Y donde antes he enfocado desde el corredor este, el andador, es este lugar de aquí. El cárcamo de aguas residuales, aquí lo veis. Está aquí dentro. Así que por el motivo que acabamos de grabar, excelente ubicación del hotel, ya lo veis. Y precioso, muy bonito. ¿Quién diría cómo es por dentro? Aún más bonito. Y que dispongas de restaurante, piscina, que dispongas de lugares para descansar, el rooftop, todo eso habla muy bien de él también. Pero vamos para adentro. Ya despidiéndonos, ya vamos a recoger las cosas y nos vamos a despedir. Aunque luego a última hora os pondré lo que grabamos anoche. No fue mucha cosa, pero algo grabamos. Estas son las bicicletas que usaron antes Julio y Alex. Y a esto me refería a cómo es de bonito por dentro también. Los gatitos, ya se va a despedir de los gatitos de Adriana. ¿A que sí? El chavalote también. Bueno, pues enfriando un poquito el coche porque hace bastante calor, ya esperando a los chavales que bajen con sus cosas. Por ahí va el chavalote. Ya nos estamos despidiendo. La 1:10 de la tarde. No nos vamos directamente a Playa del Carmen, nos vamos a ir a la zona donde está Cocalitos para que vuele el dron el chavalote. Antes de que nos vayamos, porque el día que grabamos allí pues estaba nublado. El día de hoy es mejor para tomar buenas tomas. Así que vamos a hacer un segundo vuelo de dron. Estamos yendo a la otra esquina de lo que es Bacalar. Pero bueno, ya estamos cerca, no estamos muy lejos. Aquí hay diferentes lugares que te puedes meter para balnearios y para lo que hacen los tours. Hemos pasado la casa china, la casa árabe, esa que te las enseñan desde el tour. Y ya estamos cerquita. Entonces se nos queda volar el dron desde dentro del coche. Dice que está muy a gusto con el aire acondicionado. Este hotel es de los más antiguos que hay aquí en la laguna de Bacalar, 1972. Y creo que se tienen las vistas excelentes. Pues este hotel que sigue en marcha desde 1972 es el más antiguo, me lo acaban de confirmar. Qué bueno.
Viene conmigo, Julio. Y esta es la pista. Nos vamos a quedar aquí arriba, no hay que bajar para abajo, ¿vale? Solamente para ver las pistas desde aquí. Hemos pedido permiso para poder venir aquí a grabaros un poquito, pero es que es espectacular las vistas que tiene. Las vais a tener a través del dron, pero también quería que vivierais esta experiencia de venir aquí. Algún día os podéis alojar también en este hotel. Hotel Laguna se llama, el más antiguo. Y fijaros que ahí abajo también podéis bajar al cenote, bueno, cenote a la laguna, y daros buenos baños. También tenéis ahí para sacar aquí los tours. Y mira, un rincón especial para hacerse una foto. Este de aquí con las sillas yucatecas, por ejemplo. Julio, aquí me harás una foto, ¿no? Con las sillas yucatecas, por ejemplo. Vete pensando qué foto te vas a hacer por aquí. Pero no. Está precioso. Me recuerda a donde andabas, ¿no? ¿A dónde? Allá en las vistas de donde andabas en los días. Fíjate la bajada que tenemos así de escalones. Se ve perfectamente el suelo de la laguna. Bueno, voy a hacer unas fotitos y seguimos grabando. Ahí el agua hoy se ve espectacular. Nosotros estuvimos en Cocalitos, que está allí, a la derecha. Está Cocalitos y el cenote azul está detrás. Cuando veáis una toma así que se ve el cenote azul dentro de tierra y después otro cenote oscuro que es este de aquí y otras vistas para allá, eso lo vais a ver en breve. Adriana aprovechando, es que hace mucho calor, hay que ponerse a la sombra sí o sí. ¿Dónde estuvimos el otro día? ¿Acá o acá? No, para acá. No, ahí está Cocalitos, en esa parte. Pero está en la curva que hace para adentro, el cenote. Y hoy el agua se ve, bueno, bonita, ¿no? Lo que sigue. Voy a hacer fotos por diferentes lugares. Ahora lo voy a hacer por ahí con esas sillas de allí. Pues estos son los últimos regalos a la vista que tenemos de Bacalar, porque ya terminamos aquí y nos vamos camino de Playa del Carmen. Son cerca de la 1 de la tarde, o la 1 ya, 1 y algo. Así que vamos a llegar para atardecer o ya de noche casi. Bueno, hay música puesta, pero no sé si se va a reconocer o no. Esperemos que no. Pues ya me voy a salir. Me quedaría aquí un buen rato más, pero tremendas vistas. Y mejores las que nos va a dar el dron ahora. También con música, por supuesto. Fijaros que les ponen como una especie de salida de agua, pero con forma de pescaditos. Ahí la tenemos, una de ellas. Está lleno de detallitos por aquí. Bueno, pues este hotelito también lo tenéis disponible con esas vistas de la laguna, creo que espectaculares. También es otra buena opción en vuestra visita a Bacalar. Ya tiene sus años, ya sabéis que todo lo que está frente a zona húmeda pues necesita un mantenimiento muy constante. Pero bueno, lo importante es que estéis a gusto también. La piscina también se antoja. Y vamos a salir. Aquí también podéis agarrar los tours. Y nos vamos para el carro, que tenemos el aire acondicionado puesto. Muchas gracias, jefe. Hasta luego. Y esta es la costera. Hemos venido recto todo el rato desde el mismo hotel, la misma costera, y ahí lo pone Hotel Laguna 1972. El dron sigue volando. Lo que me dice él es que estamos muy lejos de la posición que yo le pido para hacer una foto. Espérate. Y está perdiendo señal, por lo que veo. Nos queremos acercar. ¿Ya? ¿Puedo seguir? Sí. Nos queremos acercar a aquella zona. Imaginaros el vuelo, el dron arriba y nosotros por aquí con el coche. Este es el balneario Cocalitos, donde estuvimos el otro día. Vamos a ir un poquito más para adelante porque el cenote azul lo tenemos justo por aquí a la derecha. Así el dron lo tenemos más cerca y podéis hacer mejores tomas. Ya puedes
aparcarnos donde tú quieras. Vale, voy a parar por aquí alejándome un poco de este paso. ¿De foto? Ah, no, es vídeo. Ya no sabía ni lo que tenía. Bueno, pues el chavalote acaba de aterrizar el dron. El cenato azul lo tenemos aquí a la izquierda. Yo pensaba que estaba por aquí a la derecha, no está aquí a la izquierda. Nos vamos ya camino de Playa del Carmen. Espero que os guste el vuelo de dron. Detenemos este vídeo porque Alex, nuestro experto piloto, se encuentra en el hermoso pueblo mágico de Bacalar. Nos deleitará con imágenes impresionantes que te dejarán sin aliento. Sin más por el momento, venga, chaval.
Interrumpimos brevemente este video para recordar a todos los inversionistas que están considerando adquirir una propiedad en la Riviera Maya que ahora es el momento ideal. Con el dólar en una posición excelente, invertir en esta región nunca había sido tan conveniente. Contamos con una amplia variedad de opciones que se ajustan a tus necesidades. Si deseas más información, no dudes en contactarnos. Escanea el código que aparece en pantalla para ser dirigido directamente a Paco, quien con mucho gusto te brindará atención personalizada y te presentará diversas alternativas que te podrían interesar. El cenote azul está aquí. Ahora lo estamos rodeando justo por aquí. Creo que la laguna está a la izquierda y el cenote justo por aquí a la derecha, un poquito más para adelante. Se puede ver en el Google Maps, ¿verdad que sí? Ahí lo tenemos. Ahora lo vamos a empezar a rodear. Justo por aquí está el cenote y la laguna ahí. Eso es lo que acabáis de ver ahora, a lo último del vídeo. Y dando este rodeo vamos a entrar a la Federal para ir camino de Playa del Carmen. Es bastante grande el cenote, no es pequeñito. Hablando mucho de él, pero no nos paramos ningún día. A ver si nos paramos en el próximo viaje. Toda esta curva que estamos haciendo es del cenote. Bueno, voy a parar y ya os iré grabando de vez en cuando alguna cosita. Aquí tenemos ya el indicador. Mira, esta es la entrada al cenote azul. Ahí lo tenéis. Y por aquí vamos a agarrar la Federal. Y esta misma carretera, sin dejarla, atravesaremos Felipe Carrillo Puerto, Tulum, para llegar a Playa del Carmen. Bueno, pues ahora es como si estuviéramos entrando a Bacalar desde Chetumal, por ejemplo, porque el cenote azul está a la salida de Bacalar por la parte de la costera. Y por aquí, por la Federal, pues atravesamos todo Bacalar. Seguramente pararemos a comer algo luego más tarde. Son las 1:22 de la tarde ahora mismo. Pues ese súper de aquí es el centro comercial más grande que hay en Bacalar. Y lo hicieron hace poquito, no hace mucho. La estación del tren Maya, la tenemos a la salida de Bacalar a la izquierda. Aquí pone 5 kilómetros, pero bueno, de aquí está 3 kilómetros y luego te desvías 6,5 kilómetros aproximadamente. Bueno, seguimos por aquí por la Federal, ya veis, Cancún para adelante, Mérida a la izquierda. Si quisieras agarrar esta carretera, que no sé si te lleva a la entrada a la autopista. Y bueno, la salida de Bacalar hacia Tulum, por ejemplo, los primeros 30 kilómetros o así, 40, esa carretera necesita un arreglo importante porque es muy peligrosa circular, porque hay mucho bache que lo ha producido tanto camión del Tren Maya. Hay baches importantes y tienes que estar constantemente esquivando los baches. Por aquí también debe haber alguno que otro, pero no tan seguido, tan cerca uno de otro. Y bueno, pues más que nada para que lo supierais, está peor para venir hacia playa que no para ir para allá. Detenemos este video para darles las gracias a todos nuestros increíbles suscriptores de Paco en Riviera Maya. Gracias por compartir nuestros videos y por todo su apoyo. Les recordamos que pueden participar en la divertida sección de Paqui Reportajes, donde nos pueden enviar sus videos en formato horizontal, mostrándonos desde qué parte del mundo nos ven. Nos encanta saber de ustedes y lo que quieran compartir con nosotros. Sin más por ahora, continuamos con el video. Hola Paco. Buenas tardes. Las 12 del día aquí en Playa Mamitas. Día domingo 6 de octubre. Como verás, tenemos un día maravilloso. Llegamos temprano, como a las 11:15.
no había nadie. Esto está exquisito, muy poca gente, la media limpiecita, el cielo parcialmente despejado, alguna nubosidad por ahí, pero hemos tenido sol desde la mañana, aunque anoche llovió muchísimo. La gente está limpiando la playa, pero está todo bastante rico. Ojalá hayan pasado bien en Bacalar, vi todos tus videos. Bueno, te esperamos por acá. Aquí está tu oficina, mira. Saludos a Alex, a Adriana, a Sergio por allá. Abrazo, chao. Say hello, girls. Ese fue el rascapetate, señores. Bravo. Mi amigo Paco Rivera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde este hermoso pueblo que acabas de venir, mágico, llamado Tenancingo, degollado en el Estado de México. Habiendo aquí el pueblo, pues al fondo está la iglesia, todos los puestos de comida típica, muy ricos. Aquí atrás se puede ver la feria. Arriba, a lo lejos, el Cristo en el que fuiste, amigo. Pues aquí está tu amigo Fernando Bessi para ti, todos tus seguidores. Te mando este reportaje y deseándoles a todos que estén muy bien, que compartan el video, que le den like, que se suscriban y hacer de Paco Rivera Maya una de las mejores canales en YouTube del mundo. ¿Sabías que comprar una propiedad en la Riviera Maya es una excelente inversión? No solo tendrás un lugar donde disfrutar de tus vacaciones, sino que también podrás rentarla y generar ingresos mucho mayores que los que obtendrías guardando tu dinero en un banco. Si estás pensando en dar ese gran paso, no dudes en contactar a Paco al número que aparece en pantalla o escanea el código QR para comunicarte directamente con él.
es el momento perfecto para invertir. Bueno, pues a 700 metros tenemos la salida de Majagual, como si fuéramos a ir a la playa. La playa más cercana es por aquí, por Majagual, y desde el Desvío hasta la playa pues hay 70 kilómetros. Ahora vamos a pasar al lado del Desvío. Es una recta totalmente, no hay ni una curva. Y hemos recorrido desde Bacalar hasta aquí cerca de 40 kilómetros aproximadamente. Ese es el desvío por la carretera que te lleva a Majagual. Algunos me preguntan si merece la pena ir a Majagual. Yo diría que sí, lo que pasa es que me da pereza ir en 70 km/h para adelante. Está por ahí, toda esa recta. La verdad que sí merece la pena si lo quieres dedicar el día entero a Majagual. Si quieres ir un ratito, pues como que no. Y nada, pues vamos a parar en Felipe Carrillo Puerto. Ya veis, nos quedan 64 kilómetros. Yo creo que en 40 minutos estaremos por allí. Ahora mismo son las 2 menos 5. Aparentemente ya pasamos lo peor de la carretera, los primeros 30 kilómetros, 35 aproximadamente. Pero por aquí también tenéis que tener con mucho cuidado de ciertos baches que se forman. Llegamos a Felipe Carrillo Puerto, nos vamos a parar en el restaurante que, bueno, que la última vez nos paramos, a ver si está abierto hoy domingo, y a poner gasolina. Aquí vamos. Aquí a la izquierda hay un restaurante que se llama Faisán y no sé qué más. Ah, y el venado. Con razón no lo encontré. Este de aquí. Y a esta gasolinera a la que me quiero parar. Bueno, pues en el camino desde Bacalar hasta aquí no hay mucho donde elegir para pararte a comer. Aquí en Felipe Carrillo Puerto puedes pararte en taquerías y sitios así, pero tampoco ves muchos restaurantes. Vamos a parar en este y nos quitamos el hambre para llegar luego a Playa del Carmen. Aprieta muy fuerte el calor, Están en la parte del aire acondicionado, ahí al fondo. Qué bonito queda ese cuadro que tenéis detrás, con el aire ahí al ladito. El agua de ¿cómo se llama? De pitaya, que está deliciosa, deliciosa. Es que se me olvidó grabar. Aquí tenemos carne de res empanizada, arriba un caldo de pollo muy rico y el chavalote, pollo empanizado. Yo he pedido el pollo motuleño, ya veremos a ver cómo llega. Pero esta agua está maravillosa. Pedí la segunda jarra de agua de pitaya porque está deliciosa. Y este es mi plato, pues es una pechuga empanada, empanizada, con salsa de tomate, bueno, leche motuleña también con su plátano macho y tortilla debajo, y bueno, vamos a disfrutarla. La ensaladita que ya nos hemos repartido con aguacate yucateco. Y ya, esto está muy bueno, delicioso. El coche de nuevo, el restaurante lo tenemos ahí. La verdad que hemos comido muy bien, mejor de lo esperado. Nos vamos, son las 4 de la tarde, las 4 y 8 minutos de la tarde. Pues ya estamos cerca del aeropuerto de Tulum, muy cerca de donde se desvía uno para entrar al aeropuerto. No sé exactamente, estamos a 300 400 metros ahí delante estamos. Dice Julio que le dieron un premio al aeropuerto. Debe ser a lo mejor un premio de esto por, yo que sé, por estética, vete a saber por qué. Ahí tenemos la bandera y esta sería la salida y la entrada por donde va la furgoneta blanca. Y esa es la entrada del aeropuerto. Algún día tendremos que ir ahí a verlo. Pues estamos entrando en Mollel. Aquí en Mollel tenéis las ruinas mayas que merece la pena visitarlas. A la derecha también tenemos la laguna de Mollel. Es bastante amplia, bastante grande, pero la podéis visitar la laguna a través de las ruinas mayas, por ejemplo. Ahí grabamos un día ahí. La verdad es que nos gustó. Tuvimos un guía que nos explicaba las cosas de las ruinas.
Les mandamos saludos a Celeste y a Dani, que nos acompañaron ese día. Ellos están en Galicia, en España. Y bueno, pues ya queda menos para ir a Tulum. Tenemos 23 kilómetros para la llegada. Así que si vais al aeropuerto de Tulum, a lo que es la población de Tulum, hay unos 20-25 minutos. Lo que voy a comentar ahora, la verdad es que es la primera vez que me ocurre en el mismo día, no es normal, en diferentes kilómetros que nos encontremos tarántulas de este tamaño cruzando la carretera. Pues ya es la cuarta tarántula que acabamos de pasar ahora mismo. Y no solamente eso, 2 zopilotes que fueron atropellados y algunas ranas que ha visto por ahí Adriana. Eso es lo que vemos de momento, ¿eh? Mira, me voy a girar por aquí porque creo que así evitamos lo que es la ciudad. Yo seguiría recto. Estamos aquí en Tulum, pero vamos a ir por esta parte donde van los autobuses, porque normalmente nunca voy por acá. Vamos a ver cómo funciona. Y hemos visto 2 tarántulas más, una reventadita, pobrecita, y otra pequeña. Es muy raro esto de las tarántulas del día de hoy. Nunca hemos visto. Bueno, pues estamos yendo por la parte, digamos, el extrarradio, ¿no? Por la parte de atrás de lo que es la Federal. A ver cómo se llega aquí a otra parte. Vamos a ver si la descubrimos a través de estos autobuses. Estos autobuses iban a la terminal, por eso se iban por allí. Yo quería descubrirlo. No, yo voy a seguir recto y acabaré por aquí en la Cova, quizás con menos circulación. Y esta es la unidad deportiva de aquí de Tulum. Nunca había estado yo. En Chavalote me imagino que sí. ¿No has estado aquí cuando fue por Chaval? Creo que sí, pero lo han renovado. Sí, no, lo han mejorado, ¿no? Se llama nuevo todo. Sí, sí he venido. Bueno, pues vamos a seguirle. Sí, estamos por aquí, por la parte de atrás de la Federal. Y bueno, pues si encontramos tamales de elote nos paramos. Hay alguien que tiene capricho. Ahí pusieron un Waldos también, en esa parte. Ahora estamos por una avenida con camellón, que no sé cómo se llama esta avenida. Si lo veo el nombre lo digo, pero no lo sé. No, lo mejor es seguir por la Federal como estábamos yendo. Lo que hemos hecho es dar una vuelta, pero bueno, me quería quitar esa duda. Ahí tenemos un Pinarse Golbe, chaval. Sí. Ya estamos aquí, ya saliendo hacia playa de Tulum. Aquí es la avenida Cobá. Y nada, yo que sé que van a hacer una carretera de circunvalación, no sé para cuándo, pero bueno, ya cuando sea ya nos iremos enterando. Y esta ya es la carretera que nos lleva a Playita. Qué colores más bonitos tenemos con el atardecer. Estamos al lado de la entrada de Caret, Ascenses y Explore. La entrada de Explore es esta de aquí de la derecha que vais a ver ahora. Un poquito más adelante. Qué buenos colores hay ahora. Aquí tendríamos la entrada a Explore. Estamos a 5 minutos de llegar a lo que es Playa Ciudad. Bueno, pues esta sería la entrada a Explore. Estamos cerca del centro Maya, al ladito. Vaya colores espectaculares de esta tarde. Bueno, pues ahora que estamos llegando a casa son las 6 de la tarde, menos 3 minutos. Os pongo lo que grabamos ayer en el Hotel Playa, en el Hotel Diosa del Agua. Fijaros que por allí sí que parece que tiene ganas de llover. Bueno, os pongo lo de anoche en el Hotel Diosa del Agua y ya nos despedimos del día de hoy. Espero que os haya gustado. Ya estamos de vuelta por aquí. Parece que no hace mucho que por aquí llovió, ¿eh? Así está la calle en este momento. Bueno, nos despedimos. Esto va a publicarse en el vídeo de mañana porque ya he hecho el vídeo ahora mismo cuando estábamos ahí en la habitación, recién llegados, pero ya casi despidiéndonos. Esta es la última noche que estamos aquí en el hotel, hasta la próxima que vamos a regresar, pero es una maravilla, estamos muy bien.
Vamos a irnos al restaurante a comer, a cenar, mejor dicho. Ya los chavales nos están esperando allí. Seguramente luego volveré otra vez a ver los gatitos, que ya queda uno menos, creo. Y nos vamos ahora mismo. Y también iremos a jugar al ping pong. Qué oscurito se ve con la cámara GoPro. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver si cenamos a gusto. Aquí estamos, vamos a ver qué cenamos. Adriana se va a sentar. Maravilloso el restaurante. Ahora no hay mucha gente, ya lo sabéis. Todo Bacalar está en temporada baja. Pero aquí cenamos muy a gusto. Bueno, pues yo me he pedido una hamburguesa como ha hecho el chavalote, una hamburguesa a la parrilla. Pero aquí hay diferentes tipos de pescado, por ejemplo, de filete de pescado, empanizado, también salmón, camarones, hay cortes de carne como el ribeye y la rachera. Está un poquito, está provisional esta carta, esta carta es provisional. Luego está la comida coreana y por la otra parte están las hamburguesas que acababa de comer, de diferentes tipos de hamburguesas. Estos son los cócteles, los tragos, tacos, ensaladas y otros tipos de bebidas. Yo me he pedido un agua de pepino, que me gusta mucho. Y ya y hay bebidas coreanas también. Bueno, pues aquí vamos a cenar, a ver qué tal, chavalote. Esta es la hamburguesa a la parrilla que me pedí. Se ve excelente, igual como Julio, igual como el chavalote que se lo van a traer ahora. Adriana, ¿tú qué te pediste? Que no me acuerdo. Nada, solo agua. Ah, ¿sí? ¿En serio? Mira, el chavalote tiene otra hamburguesita rica, no. Buenísima, Ah, pues ya tiene. Pues nada, vamos a cenar un poquito. Estamos aquí pasando el rato. Hay gente, por allí, por aquí atrás, así. Está bien. Están llegando nuevos clientes. Uno conocido por nosotros. Pero quiero mandar un saludo a Alex, que está por aquí también. Y bueno, pues vamos a cenar. Pues también pedí un guacamole para ir picando. Bueno, no, que sí que después de la comida estamos en la parte de arriba con los gatitos y la mesa de ping pong. Eso no puede fallar. Jugamos por la mañana y por la tarde. ¿Ese es el que te está gustando o qué? Sí, con este me va a quedar yo. ¿Este te lo vas a quedar? Mira qué cosa bonita. Botitas. Mira. Sacarruca. Esa es la mamá. Estaba mirando a ver si le traes comida. Ahí tienes el otro también, que es muy parecido. Está intentando leer a ver si es comida. No, porque me huele mi mano que es comida. Mira la otra, está aquí. Qué pena, se está quedando sin gatitos ya la gata. Me da pena, Está tranquila. Bueno, vamos a jugar ping pong. Es parte de la vida, dice la gata. Mira cómo les pone de comer a los gatitos, los pequeños van ahí. Y esta es la comida de la grande. Y esto de los más pequeñitos, pero hay algunos que no se enteran, se piensan que es el corcho lo que tienen que comer y no saben comer. Mira, 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 no está tocando la comida. Uno sí, el otro no. Pero con los patos, ahí, se está acercando. A ver si aprende. El tuyo es el que sabe comer, Alex. Este sí que sabe. Mira. La de negrito también quiere. Están aprendiendo a comer los tres. La negrita, la de negro y blanco es hembra. Los otros dos son machos. Mira, dejar comer a la femenina, a la hembra. Pues no. Bueno, me voy a retirar para que coma tranquilo. La mamá sí que sabe. La mamá cuando termine el suyo se va por el otro. Sí, fíjate. Mira, allí se retiró diciéndole voy a dejar comer. Bueno, tú y yo seguimos. Vamos una partida a uno, ¿no? Sí. Mira, 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 mira. Y ahora vamos 1-1, creo. Sí. Qué bueno. La camisa porque de verdad que se suda, jugando. ¿Quién ha ganado, chaval? Pues tú. Qué bueno. Un día más. Así emocionante, ¿Un día más en la oficina? Un día más. Sí. Digo que así emocionante. Mira la gatita y los gatitos por ahí asoman. Mira ese de ahí. Ese está asomando. Ella está asomando. Está jugando muy juguetón. Eso es lo que quiere Alex. Y esta es la otra, la hembra. Estoy diciendo a ver si le doy de comer. Ya le tengo comida. Venga, hasta luego. Nos vamos ya. Nos vamos para la habitación ya.
Bonita, ¿no? Lo que sigue. Bueno, pues mañana será otro día.